Buenas tardes, mi nombre es Aldo Francisco Montoya López. En este video daré una breve explicación sobre los antecedentes del derecho agrario en México, conforme cómo fue avanzando, cómo se fue cambiando cosas conforme fueron pasando las épocas y el tiempo. Una de estas épocas se remontan a la época precortesiana. En esta época, gran parte del territorio mexicano, o más bien la mayoría o todo, era ocupado por grupos indígenas, los cuales su economía y su desarrollo era conforme al uso de las tierras, es decir, al uso agrícola, ganadero, entre otras. En esta época era regulado por un grupo que se llamaba la Triple Alianza. Esta alianza conformaba el comercio, la política y lo militar. En esta época, lo que buscaban esa alianza o estos grupos indígenas era el mayor poderío de tierras. ¿Cómo lo conseguían? Era por medio de guerras. Estas guerras era atacar a otro asentamiento indígena, el que ganaba, pues obviamente se quedaba con las tierras y ahora las destinaban entre ellos mismos. En esta parte, como se escucha, era muy poco civilizado, era más predominaba la ley del más fuerte, el que ganaba pues se quedaba con el mayor poderío. Posteriormente viene la época de la conquista. En esta época es donde vienen ya una gran cantidad de cambios. Incluso se podría decir que vienen a reformar las actitudes y todo lo que hacían anteriormente los indígenas. Es aquí donde cambia el papel. Aquí los españoles empiezan a despojar a los indígenas de sus tierras para hacer de uso a como ellos quieran. Es también aquí donde ellos emplean el nuevo término hasta esa fecha, que es el de propiedad privada. Es con el que ellos ya básicamente pueden y hacen lo que quieren con la tierra conforme a la ley de ese momento. Ellos despojaban a los indígenas, posteriormente la repartían entre los grandes grupos españoles, quedando como mejores tierras a los altos rangos de la colonia española y a la iglesia. Mismo en esta época, las únicas tierras a las que tenían acceso o se las podían dar a los indígenas eran pequeñas porciones de tierra que eran únicamente y exclusivamente para el desarrollo agrícola. Al final de cuentas seguía siendo un beneficio hacia los españoles, ya que la agricultura que ellos iban a estar desarrollando iba a ser tanto para los indígenas como para los españoles, nada más que los españoles lo iban a estar pagando de una manera muy pobre, dejando a los indígenas en indefensión, dejándolos prácticamente como los esclavos pues de los españoles hasta ese momento. Una de las siguientes etapas que vamos a hablar es la tercera. Esta es denominada la colonización o la colonia. En esta época se empiezan a observar un poco de más cambios y tanto en la materia, tanto regulatorios. Claro que era regulatorio más que nada inclinado hacia los españoles. En esta época se emplea la apropiación de tierras de pueblos vencidos. Posterior de esto, ellos hacían la repartición. Dicha repartición se subdividía en tres fases. Esa fase era para público, privado y del pueblo. La primera, siendo público, era la destinada para la casa habitación, la vivienda de los españoles en general. La pública eran las mejores tierras que se destinaban a los altos mandos de la colonia y a la iglesia. Y la tercera, que era del pueblo, se volvía a subdividir. Está en cuatro fases, que era para fondo legal, que era la destinada para la vivienda del pueblo, vaya de los indígenas. La siguiente es el ejido. El ejido era un terreno una porción de tierra destinada para la vivienda o agricultura. La diferencia era que eran alejadas de los pueblos, es decir, pues lo más alejado, y se denominaba ejido. La siguiente es tierra de repartimiento. Esta sí era exclusivamente para el uso agrícola, no se podía hacer vivienda ni nada por el estilo. Y la última es mesta. Este era el terreno o porción de tierra destinada para el uso de ganadería. Esta básicamente era beneficio de los españoles, quedaba a mando y protección de ellos, pero trabajada por parte de los indígenas.
La siguiente época de la que vamos a estar hablando es la época independiente. Esto es posterior a la independización de México de España. En esta época se empiezan a ver un poco de más cambios y equidad ya de parte del pueblo mexicano. Es porque se le quitó el poder completamente al gobierno español, a la colonia española, y queda a mando de gobiernos mexicanos. En estas es donde se empiezan a implementar leyes de las cuales se buscaba la repartición de las tierras. El fin era regresar las tierras que originalmente fueron de los indígenas a los mismos indígenas. Una de las leyes que se implementaron en esa época fue la ley de los baldíos. En esta buscaba la control y distribución de las tierras que quedaban en completo abandono para tener un control de ellas y así tener una acción a hacer una repartición digna y justa de las mismas tierras. Asimismo, en esta época se vuelve a subdividir las tierras. Queda en latifundista, la ecléstica y la indígena. Posterior a esto se crea la ley del Lerdo. En esta ley el fin era empezar a quitarle un poco de poder a la iglesia. Con esto se hacía una tipo de convención obligatoria de la venta de las tierras de la iglesia para irles quitando un poco de poder en el gobierno mexicano actual. Asimismo, en esa época posterior, el expresidente Benito Juárez crea la ley de nacionalidad, con el cual termina de quitar el poder completo de la iglesia ante el gobierno. Dicha ley es para separar la iglesia del gobierno y quedar completamente separados del poder. Asimismo, en esta época se crea el artículo 27 de la Constitución, que es donde se le empieza a dar forma y un poco más de formalidad al derecho agrario, es donde se empiezan a establecer los fundamentos y lo básico de dicha materia. Ahora la siguiente etapa es la etapa de la época porfirista. En esta fase no se llevan a cabo muchos cambios, dado que no se reformó gran cosa, pero sin embargo sí hubo un retroceso a la desigualdad ante los indígenas, ya que la visión del gobierno porfirista era la creación de más haciendas y quitarle un poco de las tierras indígenas. Es decir, vuelve a lo mismo, se despoja de las tierras indígenas que se les acaba de regresar a fin de dárselo a los altos mandos o a las grandes familias del gobierno de Porfirio Díaz. El pretexto que ponían era que el indígena no tenía el presupuesto ni las condiciones de hacer el uso apropiado y el uso del mayor aprovechamiento de las tierras por la condición que tenían.